CHTV, tu canal. Café, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño.
Bendiciones, saludos, bendiciones. Hoy es jueves y como todos los jueves aquí estamos bendecidos, prosperados y en victoria, agradecidos con el Eterno porque nos permite estar nuevamente en su canal, en este horario. Hemos estado en algunas misiones especiales en el mes de diciembre como en el mes de enero. Hemos tenido algunas otras misiones especiales, pero siempre hemos estado acá atentos de lo que está sucediendo y siempre llevando una palabra nueva, una palabra fresca. Hemos tenido una serie de temas basados en la fe. El tema de la fe es tan profundo que podríamos pasar hablando de la fe los 365 días del año con un versículo diferente acerca de la fe. Si buscamos la palabra fe en la concordancia y buscamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a encontrar tantas definiciones y tantos ejemplos que necesitaríamos estudiar. Durante esta semana hemos tomado una pequeña serie y cada día se ha tomado un tema o un subtema en base a la fe que de repente no se logra terminar en base a mucho contenido que podamos tener. Hoy en día estamos hablando acerca de la fe sin obras es muerta, o la fe sin obras, así, la fe sin obras es muerta. Entonces, en que este ir y venir hablando de Santiago, nosotros hemos visto la necesidad de seguir comentando y en este caso pues vamos a tratar de hablar con hechos y no palabras, lo que significa una fe viva o una fe que nos edifica o una fe que nos mueve a la obediencia, y para eso hoy estamos acá con nuestros compañeros de misiones y que también son predicadores, pastores y evangelistas, nuestro hermano Elvin, ¿verdad? Elvin Rodríguez, Elvin Rodríguez, y también está nuestro hermano Wilmer Suazo, ¿verdad? Wilmer Suazo, aquí están con nosotros en este día, agradecidos porque ya nos permite estar en este lugar para poder tener este tiempo y este momento y poder hablar de cada uno de estos temas. Suazo de David Suazo o de Nicolás Suazo, pero de los Suazos de la Ceiba. No, de los Suazos de aquí de Tegucigalpa, es una mezcla, pero no tengo familia en la Ceiba. Saludos a todos, Dios les bendiga. Es una bendición después de varios meses estar nuevamente aquí con ustedes. Feliz año nuevo, dígale, igual que yo. Feliz año nuevo a todos los que nos ven, ¿verdad? Desde el año pasado no nos miramos. Desde el año pasado. Entonces, desde el año pasado realmente. Es que mandaba en misiones. Sí. Pero es una bendición. Saludos a todos y esperamos que el programa de hoy pues sea de bendición y que Dios pueda hablar a nuestras vidas y a sus vidas. Pastor Elvin. Bendiciones, 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 bendiciones. Damos gracias al Señor porque estamos nuevamente aquí en casa con el propósito de poder bendecirle, ¿verdad? Creo que, bueno, no, yo que sí empecé este año, hemos estado trabajando y ustedes son los que no han trabajado. Yo sí he trabajado. Es que lo que pasa es que cuando usted está a nivel de pastor, ¿verdad? Aquí localmente. Mire, en El Salvador, así como en la señora, mire, hay pastores distritales, hay pastores departamentales, hay pastores aldeanos, locales, y hay pastores de aldeanos, así de aldeones, de aldeas. En El Salvador le dicen cantón, ¿verdad? De cantón, de rancho. Sí. Y hay pastores de países y de nación. Nosotros nos ha tocado ir a las naciones y el pastor Elvin nos ha tocado cubrirnos aquí mientras nosotros estábamos allá en la misión. Nosotros estamos allá en el cantón, ¿verdad? El pastor Elvin tenía que cubrir aquí. Lo mismo, pero ahí estábamos. Por ejemplo, el jueves pasado, ¿dónde estábamos nosotros, Elvin? Estábamos en El Salvador. En un congreso. Y entonces el jueves anterior usted estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos. Es correcto. Y algunas otras actividades. Y luego aquí estamos. Pastor Wilmer, hacemos la oración de bendición por Honduras y luego entramos de lleno al tema. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, esta noche por la bendición que nos das y la oportunidad que nos das de poder estar aquí, oh Dios, compartiendo a través de esta señal, oh Dios, de cable, oh Dios, de televisión, oh Dios, y de internet. Pedimos, Dios, que tomes el control, oh Dios, de todo lo que vamos a hablar aquí, Dios. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, que sea la fuente de inspiración, oh Dios, y de revelación de tu palabra, oh Dios. Que puedas, oh Dios, mostrarnos lo que hay en el fondo de tu palabra, oh Dios, y que por sobre todo pueda haber un mensaje que edifique a cada uno de los que nos escuchan y nos ven a través de este canal, oh Dios. Padre, pedimos, oh Dios, que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, pero también de esta amada Honduras, oh Dios, y que todo, Dios, sea para bendición, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema que nos han dado es la fe sin obras, ¿verdad? La fe sin obras. Y nosotros vamos a tener doble pantalla
mientras cualquiera de los tres estemos hablando, simultáneamente van a aparecer algunas acciones o misiones que hemos hecho nosotros para que la gente pueda entender lo que queremos nosotros enmarcar de qué significa la fe sin obras y qué significa una fe con obras, pero en hechos, ¿verdad? En hechos. Y esto es bien importante definirlo porque esta porción, hermano Elvin, hermano Wilmer, creo que lo tomamos del libro de Santiago, ¿verdad? Amén, que habla acerca de, tú me hablas de la fe, pero yo te muestro las obras, y yo te muestro mis obras, pero no tengo fe, así aquel, ¿verdad? Así es. Y el otro La fe dice, sin obras es muerta. y el otro dice, la fe sin obras es muerta, y el otro dice, yo te muestro mi fe y mis obras, ¿verdad? Y esa parte es la que nosotros necesitamos ver. Entonces, comenzamos a hablar, hermano Wilmer, primero, y después hermano Elvin, y ahí algunos van a escuchar nuestra voz y van a ver lo que queremos explicarle de lo que significa la fe sin obras es muerta. Pastor Wilmer. Ok, para empezar, lo que hacemos en la vida cristiana tiene que ver con el fruto de la salvación, que es la gracia, ¿verdad? Y el apóstol Santiago hablaba con los que decían que tenían mucha fe, pero que tenían poca acción. Correcto. ¿Verdad? Cuando decía, muéstrame tu fe, que yo te muestro mis obras. Hablando de que si bien somos salvos por gracia, por medio de la fe, según lo que dice Efesios, que es un regalo de Dios, pero esa fe nos hace, esa salvación, esa gracia, nos hace mostrar frutos de la gracia y de la salvación que ha venido a nosotros. O sea, es imposible que la gracia de Cristo llegue a nuestras vidas sin que tengamos acciones. Correcto. ¿Verdad? La palabra dice que por sus frutos vamos a ser conocidos, por los frutos. O sea, los frutos son obras. Al final, creo que cada cristiano que dice que tiene fe debe demostrar los frutos de esa fe que tiene. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los tres que estamos aquí, yo creo que somos locos. Sí. ¿Verdad? Porque donde no hemos andado. Yo recuerdo las acciones, pastor, en la pandemia, que andábamos como locos debajo de aquellos aguaceros, predicando la palabra, haciendo obras, predicamos casi por todo el país esa vez, y ese era producto del fuego de Cristo que había en nuestros corazones y la pasión por demostrarles a otros que Cristo para ese entonces estaba activo y que a pesar de las circunstancias Él seguía actuando y seguía operando en medio de esa situación difícil. Entonces yo creo que a la final debemos de entender esto. Si yo digo que tengo fe, que tengo que demostrar con acciones que esa fe que tengo es efectiva. Yo no puedo decir, pastor, de que Cristo sana y hace milagros, dudando en mi corazón de que Él hace milagros. Amén. ¿Verdad? Sino que si yo creo que Él es todopoderoso y que Él sigue haciendo cosas poderosas hoy, tengo que demostrarlo. Y si yo digo que el amor del Padre está en mí, las acciones que yo voy a hacer van a reflejar que ese amor está en mí y lo demuestro a los demás. Por eso es que andamos, en su caso anda construyendo cabañas a los más necesitados, siempre y cuando tengan su terreno y demuestren la necesidad, el terreno está en nombre de ellos. Usted le construye su cabaña de madera, y buena madera de Botagua, porque yo he visto la madera, y se le hace una ayuda a alguien. En el caso nuestro hacemos brigadas médicas, evangelismos, tenemos proyectos sociales dentro de la iglesia, pero no es para que la gente diga, miren, Él lo está haciendo, sino para demostrar el amor de Cristo. Es lo que hacemos, es el fruto del amor de Cristo en nosotros, que debe ser reflejado hacia los que nos rodean. Pastor. Así es, Pastor Elvin, y esto es bien importante porque usted a su manera también ha demostrado lo que es la acción de la fe y las obras. Pero ¿por qué tratamos de marcar esto? Porque hay personas que pueden decir que tienen fe, pero no hacen ninguna benevolencia, para dar un ejemplo. Y hay personas que pueden hacer muy buena benevolencia, pero no son cristianos. Y eso es lo que necesitamos aclarar también. Y el otro punto también es que si hay una fe que nos lleva a la obediencia, nosotros necesitamos demostrarla para poder mostrarle a las personas
que el amor de Dios esté en nosotros. ¿Por qué hacemos muchas obras nosotros? No porque de repente nosotros seamos buenos, sino porque el amor de Dios está en nosotros y nos manda a hacer esas buenas obras. Ahora, un punto bien importante, usted hablaba un poquito ahí. Cuando nosotros hacemos obras, y usted hace brigadas médicas, y el hermano Elvin también, y nosotros hacemos benevolencia con los pequeños cuartos para las familias damnificadas o pobres o necesitados en cualquier parte donde hemos estado aquí en el Distrito Central, pastor, usted ha visto de que nosotros lo hacemos no para que lleguen a su congregación o a la congregación del pastor Elvin, sino que la idea es que mostremos el amor de Dios a esa persona. Entonces, cuando un hermano de la iglesia viene y le dice, pastor Elvin, yo quiero reclamarle porque tengo 10 años de venir acá y a mí no me ayudó con una lámina y a esa gente de ahí usted le ayudó con el techo completo y ellos son católicos, mire que ellos son católicos. Entonces el pastor Elvin dice, mire, discúlpeme, es que cuando hacemos obras, no necesariamente las vamos a hacer solamente a los de la congregación, vamos a mostrar el amor de las personas. Ahora, si ellos quieren buscar de Dios y venir a nuestra congregación, gloria a Dios, pero si no vienen, nosotros hemos cumplido con el deber de demostrar que nuestra fe nos mueve a las buenas obras. Pastor Elvin. Amén. Es que todo está en el principio de la palabra, cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que nosotros venimos de la muerte. Pero solamente el Espíritu Santo, que es el que da vida a nuestro ser. Nos damos cuenta de que, por eso si usted analiza este versículo, en el capítulo 14, el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Porque dice entonces, en el 20, mas si quieres saber, hombre vano, de que la fe sin obras es muerta. O sea, nosotros venimos estábamos muertos, no teníamos vida, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos da vida, es el que nos impulsa a poder hacer las cosas conforme a la dirección de Dios. Ahora bien, conocemos personas que tienen ese actuar, ese querer, o tienen ese deseo de poder servir, aunque no conozcan del Señor. Sí. Amén. ¿Verdad? Es correcto. Es correcto. Como hay gente que también, como dice la palabra, que quizás no hace obras, pero también confía y cree que hay un Dios. Y la misma palabra nos lo va explicando, a medida lo vamos disminuyendo, de que las obras sin el Espíritu Santo solo son obras. Correcto. Solo son obras. Ajá. Por eso el Espíritu Santo, que es el que da vida, cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a gobernarnos, y cuando vemos la fe en la cual la palabra nos habla de una fe de obediencia, una fe de santidad, una fe en la cual nosotros tenemos que agradar a Dios, y cuando nosotros agradamos a Dios, automáticamente las obras también recobran vida. Amén. 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 Es correcto. Y entonces cuando nosotros miramos, pastor, esta parte, una persona puede tener muchas obras, pero son ateos. Hay personas que son ateas. O sea, hay personas que hacen mucha caridad. Hablemos de la palabra caridad o obras, correcto, pero son ateas. Hay gente, por ejemplo, no es ateo, pero da miles de millones a la UNICEF para que ayude para tratar de erradicar la pobreza en África. Ajá. Y no es cristiano, no va a ninguna iglesia. Ajá. Es que el tema no es que yo hago las obras para demostrar algo, sino, o para quedar bien con algo. No, yo hago las obras porque es un mandato de Dios y es el fruto de la gracia en mi vida. Correcto. Mire lo que dice el verso 14, que el hermano Elvin no lo leyó. Ajá. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ajá. Es correcto. Y mire, y dice el 15, porque la otra parte dice, ¿podrá la fe salvarles? Y el 15 dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es correcto. O sea, entonces está diciendo un imperativo. Si tienes fe, tenés que tener obras producto de esa fe. Ajá. Tenés que demostrarle a los demás el amor de Cristo. Ajá. Porque Jesucristo dijo, en esto van a conocer que son mis hijos, en que el amor del Padre va a estar en ustedes, en que se van a amar unos a otros. Ajá. Y dice, y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Ajá. ¿Verdad? Porque Dios es amor. Entonces,
lo que yo hago no es que lo hago para agradar a los hombres, no, lo hago porque es un fuego del que tiene a Cristo en el corazón y el amor del Padre ha llegado a él y no puede callarlo y lo demuestra amando a los demás. Correcto. Entonces, si yo veo que alguien tiene necesidad de comida y yo no hago nada, ¿de qué me sirve decir que tengo fe y que amo a Dios? Correcto. Si él tiene necesidad, o si alguien tiene necesidad de techo y yo puedo hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Por eso es que, por ejemplo, en la escuela dominical, en la iglesia para nosotros es importante porque hay niños de nuestra zona que no parece, pero su esperanza de comida esa mañana es la merienda que vamos a dar en la escuela dominical. Por eso tratamos de darle algo sustancioso. ¿Por qué? Porque la mejor forma de demostrarle a ellos que Dios les ama es demostrándole con hechos. Y Amén. cada acción que hacemos, producto del amor de Dios, marca el corazón de esa persona. Y esa persona dice, wow, realmente este hombre tiene amor. Pero no ven que nosotros tenemos amor, sino que ven que el Padre está en nosotros. Este sí es cristiano, dicen así, ¿va? Pero es la consecuencia, porque yo no puedo decir que amo a Dios y estoy en medio de una sociedad que tiene tanta necesidad y como pastor estar solo reuniéndome en la iglesia sin acordarme del que tiene necesidad. Estoy mal. O solo pensar en los que yo tengo cerquita que me conviene ayudar. Correcto. Porque entonces, ¿de qué me sirve? No me correcto. sirve de nada. O sea, no estoy abonando al reino. El secreto está en que vayamos más allá de donde vamos a ser beneficiados, porque eso sí demuestra el amor del Padre. Eso sí demuestra que no hay interés, porque es fácil. Yo puedo ayudar, pastor, a los que tengo ahí cerquita en la casa. Es cierto. O a los que tengo ahí en la iglesia, y voy a quedar bien con ellos. No hay problema. Pero al final eso lo hace cualquiera. Pero cuando voy allá donde hay necesidad y que yo no voy a tener reciprocidad de eso que voy a ir a hacer allá, entonces estoy diciendo que si amo, porque el amor es desinteresado. Amén, amén, Entonces, amén. y este es el principio en esto. Entonces, si yo digo que soy pastor y amo las almas, se lo demuestro con hechos. Y entonces cuando vamos a hablar de esta fe, que la fe sin obras es muerta, es porque muchas veces nosotros podemos tener obras, pero si no tenemos fe, no estamos accionando conforme al corazón de Dios. Claro. Y si una persona dice que tiene fe, pero no hace obras, de una manera u otra no está demostrando el verdadero amor de Dios que debe estar en nosotros. Yo he llegado a ese lugar que usted está viendo ahí, se llama Las Champas, allá yendo para Danlí. Yo no conozco a la gente que está ahí, pero el pastor Elvin sí la conoce. Sí. Las 4 familias que fueron bendecidas en ese lugar no tenían dónde vivir, pero consiguieron que alguien les proporcionara esos terrenitos y ahora tienen dónde vivir. Amén. Pero yo personalmente yo no los conozco. Ahora, si ellos hubiesen venido directamente conmigo, probablemente yo no les hubiese ayudado, porque yo no sé quiénes son ellos, pero como yo conozco al pastor Elvin y sé que él ama las almas y marca eso, entonces yo le dije a una persona, yo hago esto por el amor de Dios que está en mí a través del pastor Elvin, pero si dependiese de mí, yo no sé quién es usted, ni obligación tengo. Yo estuve ahí en Aldea Suyapa, y he estado también ahí en la colonia Suyapa, allá arriba, en el sector donde está el pastor Ángel, yo no sé cómo se llama el sector ahí, la 17 o la bandera, o está la bandera, la 17, el verbo, el campo, y entonces el campo Ya para llegar al infiernito. Igual yo le dije, yo no lo conozco a usted, le digo yo estoy aquí por el amor de Dios. Ahora, en cada una de las demás diapositivas que vamos a ver de otras actividades, lo que queremos darle a entender es que una persona, si dice tener el amor de Dios en su corazón, va a obrar en base a la fe, en obediencia, hacer obras independientemente de quien sea. Este es un refrán que no sé si es centroamericano, pero me acuerdo que mi abuelita decía, haz el bien y no mires a quién. Y ponía un punto bien importante de que por el amor de Dios que esté en nosotros, nosotros vamos y obramos con esas personas y accionamos por esas personas por el amor de Dios que está en nosotros. Pero de lo contrario nosotros no haríamos nada de todo eso. Por ejemplo, ahorita alguien hablaba y decía, los peregrinos están aguantando frío y se vino este frío y estaban ahí los peregrinos. Por un momento, claro, a mí no se me vino la idea, pero otra persona tuvo la iniciativa y se fue valga la publicidad, se fue al Walmart, compró colchas y las fue a regalar ahí como a 200 personas. Independientemente de que ellos son de la fe de ellos, el problema es que nosotros no estamos viendo qué fe tienen ellos, sino que estamos viendo la necesidad, la acción de demostrarles el amor de Dios
a ellos, como aquel pastor de San Pedro Sula que se fue a África, bueno, se fue a Nigeria, y hay tanta necesidad en Nigeria, y trató de llevar no sé cuántas mochilas porque quería bendecir a los niños en aquel lugar. Pero igual, algunas veces, usted no necesita irse, pastor, sin ofender, ¿verdad? No necesita irse a África o a Colombia o a Guatemala o allá a Perú, cuando aquí mismo en Centroamérica o ahí mismo en su colonia, usted mira niños que no tienen qué comer, que no tienen calzado, que no tienen acá, y que usted de repente, usted ve la necesidad, y más adelante lo vamos a ver, de presentarle. Por ejemplo, nosotros ahí miramos una brigada médica. La idea era atender 100 personas y se atendieron 150 personas. Se les regaló la consulta, la medicina, y algo bien importante, este grupo llegó no solamente con estudiantes, llegó como con 10 doctores y andaban especialistas. Y algo que me sorprendió con este grupo que llegó, que venían de North Carolina, es que tienen aquí en Tegucigalpa una clínica móvil. ¿Y sabe qué hicieron ellos ahí? Hicieron más de 30 citologías completamente gratis en ese lugar, y les marcaron otras opciones. Y a casos especiales, ahí mismo les dieron lo que era, le pusieron suero y le pusieron otras cuestiones de vitaminas a la gente, y la gente iba sorprendida porque aparte de eso regalaron como para leer más de 100 pares de lentes. Entonces uno dice, ¿pero por qué hacen eso? Miren, muchas veces alguien lo puede ver como un sistema de evangelismo, y es cierto, pero más que mostrar un factor de evangelismo, la idea es mostrarle la fe que Cristo ha puesto en los corazones y que nos lleva a hacerlo. Por lo tanto, es importante entender que si nosotros tenemos esa fe, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y una forma de mostrar el amor a Dios es amando a nuestro prójimo. Y una manera de demostrarle a nuestro prójimo que le amamos es tomando estas acciones que vamos de lugar a lugar. Ahí esta toma es ahí en la aldea Suyapa, en la colonia Suyapa, la parte de arriba yendo para el campo, en un sector ahí que es una parte mirador, andamos en ese sector ahí y marcamos el mismo lugar. Hay más adelante, quizás van a aparecer más adelante, porque se mandaron más tarde, van a aparecer unas casas champas de cómo vivían ellos antes y cómo ahora tienen ese cuartito. Pero es importante de ver la necesidad de que nosotros entendamos que es necesario mostrar nuestra fe por medio de las obras. Pastor Elvin. Sí, y qué bonito es cuando el pueblo de Dios, uno a otro, me gustaba lo que usted decía al principio, pastor, cuando somos complementos, que uno es el medio para que otros puedan ser bendecidos. Y cuando me acordaba, estábamos ahí en Champas, las personas en las cuales se pudieron bendecir, a una de ellas, si ustedes vieron ahí en el video, hay una casita que estaba ya para caerse, y llegó al momento puntual para poder hacerle su casita. Y las que están enfrente también podemos ver de que ellos, la hermana que hoy se está congregando, hoy está sirviendo al Señor, ella no tenía ni terreno. Y nosotros tuvimos que donarle un terreno, y a través de la ayuda que Dios proporcionó a través del pastor Leopoldo, se le construyó. Y yo anduve hace poco visitándola. Y qué satisfacción es que cuando hacemos la obra del Señor y la gente se siente tan alegre poder darle un techo, que puedan tener donde hoy pasar el agua. Y yo llegaba, Pastor Leopoldo, y miraba aquella casita pequeña, pero cuando yo entro, miro aquella casa tan grande, porque tenía su cocina, tenía su cuartito, tenía su sala, algo tan bonito. Y esto, y cuando nos vamos a la palabra, y podemos ver que muchos decimos que tenemos a Dios, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y pregonamos a Dios, pero cuando nos toca poder bendecir a las personas, no tenemos ese corazón. Y eso es lo tremendo que hoy está pasando hoy en día, que mucha gente tiene el deseo de poder de bendecir, y a veces no puede. Y esto no es del que tiene, este es del que realmente quiere bendecir. Y lo bonito es que cuando usted pasa por aquel lugar, que aquellas personas, hermanos, se sienten satisfechas, se sienten alegres porque usted pudo llenar ese espacio donde en aquel momento ellos no tenían nada. Pero gracias al Señor por la palabra, porque por medio de la palabra el Señor abre puertas, por medio de las relaciones Dios abre puertas, y muchas personas son bendecidas. Yo no hubiese logrado eso en Champa si no es por la conexión de tener gente que está al servicio de la obra. Pero creo que hay un punto, pastores, que me lleva un poquito más allá. ¿Cuál es el propósito real de hacer la obra del Señor?
¿Cuál es el propósito? Primeramente decía Pastor Wilmer, dar frutos. Dar frutos, porque eso hace el Espíritu Santo. Y número 2, el propósito. Cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que el propósito, después de dar frutos, es amar amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, amar al necesitado, amar a la viuda, amar a cada uno de aquellos y poder servirle. Y el punto número 3, que es el que más desarrolla aquí, es la salvación. Poder salvarnos, poder alcanzar, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Claro. ¿Verdad? Nos va a pedir cuenta de qué hicimos nosotros. Y esto es lo lindo cuando nosotros hacemos la obra del Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a darnos esa vida y esa guianza para poder hacer la obra del Señor. Amén. Bueno, estamos hablando de la fe, pero la fe sin obras es muerta. Y haciendo énfasis en el sentido de que si somos una iglesia que tenemos fe, o que somos creyentes, o decimos tener fe, necesitamos mostrarla a través de nuestras obras. Más adelante, después de la pausa, donde vamos a ver nuestros patrocinadores de Guacafé y Latiños y lo demás, vamos a ver la parte de la obra social que se está haciendo también, como cuando se ha ido al hospital de escuela, como cuando se ha ido al San Felipe, cuando se tienen otras actividades y otras brigadas, de lo que es la segunda parte que tenemos de las fotografías que tenemos ahí en Ingeniero, de lo que es Roca Sólida y otras misiones que enmarcamos que hemos hecho en ese lugar. Nos vamos a pausa, ya regresamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Continuamos con la fe. Esta semana hemos estado hablando de diferentes temas relacionados a la fe. Decíamos que si tuviéramos que hablar cada día, los 365 días del año, tendríamos mucho de qué hablar de muchas maneras. Pero en este día, la fe sin obras. La fe sin obras demuestra muchas veces el corazón vacío de una persona o de una fe que te es muerta, porque una fe viva lo mueve a las buenas obras y a demostrar el amor de Dios. Es más importante saber reconocer que hacemos obras por la fe que tenemos en el eterno y por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que simplemente por una caridad o una benevolencia. Pastor Wilmer. Así es, y tenemos que entender algo. El ejemplo que tenemos como cristianos, como pastores, a seguir, como siervos, como ministros, como le quiera llamar, es la vida de Jesús. Ese es el ejemplo a seguir. Jesús dijo, imítenme a mí porque yo imito a mi Padre. Pero, y en Mateo, en el libro de Mateo, Jesús decía, dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Tres aspectos que hacía Jesús. Jesús enseñaba en la iglesia. La sinagoga es lo que podemos decir hoy, el prototipo de la iglesia hoy en día, pues, si podemos compararlo más o menos. Y predicaba en las calles, o sea, evangelizaba.
llevaba el evangelio del reino a los que no le conocían, pero se acordaba de sanar todas las dolencias, alimentaba a los que necesitaban. Ese fue el ministerio de Jesús. Y en Mateo 4:23, y si nosotros queremos hacer una reseña de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, enseñar dentro de la iglesia cómo hacer reino, hacer discípulos, predicar en las calles y ayudar a los que necesitan. Simple, una interpretación práctica de Mateo 4:23, llevando alimento, llevando techo, llevando comida. Esa es la forma más práctica. Como pastores nos toca ser casi como padres de nuestros miembros de la iglesia, y no vamos a malinterpretar este término que estoy usando, pero es una realidad. Y la palabra decía, o el mismo Jesús decía, ¿qué padre que su hijo le pida pan le va a dar una piedra? O sea, en pocas palabras, nosotros, si alguien tiene necesidad, lo más correcto que tenemos que hacer, ¿qué es? Ayudarlos, crear proyectos de desarrollo. Yo recuerdo cuando hicimos nuestro primer proyecto evangelístico, hace muchos años, no teníamos dinero con mi esposa, y lo que hacíamos era hacer las actividades en fe, y teníamos un ministerio que nos apoyaba, odontológico, que se llamaba Miseo. Llevábamos hasta 30 entre odontólogos, médicos, éramos como 50, 60 los que nos metíamos a predicar, con un equipo que bendigo la vida del pastor Oscar, Leslie, Carla, Nahui y todo el equipo que andaba con nosotros. Para ese entonces no teníamos dinero, pero teníamos la intención de hacer reino, porque eso es hacer iglesia, la iglesia se hace en las calles. Y sin dinero hacíamos las actividades, y ver la sonrisa de alguien que no tiene dientes adelante de su boca, y verlo sonreír con una dentadura nueva, o sea, para esa gente vale algo. Para otro puede decir, si solo es una pastilla, si solo es un analgésico, las pastillas de la presión yo me las voy y me las compro, podría decir eso. Pero para el que no tiene ni para la comida de ese día, que le den el medicamento que necesitan, que le lleven una fuente de alimento para ese día, para el que no tiene que comprarle cómo comprarle los útiles de la escuela a su hijo, que le den los útiles de la escuela, para ese marca una gran diferencia, aunque para otro sea poco, pastor. Porque es una realidad. Entonces, si amamos a Dios, si hay pasión en nuestro corazón, ese es un ejemplo claro, y no estaba pensando en ello, pero eso es lo que Dios nos mueve a hacer, pastor. Si como pastores no tenemos pasión por hacer estas cosas, hemos equivocado nuestra misión como pastores. Créamelo. Amén. Porque nos hemos encerrado en solo predicar y predicar, y gloria a Dios por predicar. Predicamos y eso es bueno, pero tenemos que mostrar acción de lo que predicamos. Jesucristo predicaba, pero iba y sanaba. Estaba enseñando, predicándole a 4,000 personas. ¿Y qué hizo Jesús? Denle de comer, les dijo a los apóstoles, pero no tenemos comida. Y Jesús multiplicó unos cuantos panecillos y unos cuantos pescados, y le dio de comer a 5,000 personas en otra ocasión. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio del reino se compone de predicar, de enseñar y de ayudar a los desamparados. Pastor, y aquí hemos mostrado nosotros que la fe sin obras es muerta a título de una iglesia o a título de una congregación. Ahora llevémoslo a la práctica. Me decía Chaday, estos muchachos están haciendo obras de benevolencia dando fuerza laboral. O sea, hay necesidades en ciertos lugares, como por ejemplo ahorita los alumnos del Instituto Baxter, el primer día de clases, en vez de ir a las aulas, el instituto compró pintura y compró escobas y compró esto, y se fue a una escuela pública, Paquita Guerrero, ahí en San José de la Peña, y lo que hicieron ese día fue limpiar toda la escuela y barrerla y pintarla y arreglar todo. Y eso es como una proyección de una obra de fuerza laboral, en el caso de congregación o social. Ahora, a título personal, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que de repente usted, al lado suyo, a título individual, pastor, usted y yo y todos los tres hemos ido al hospital de escuela a regalar comida, a regalar ropa, a regalar toallas, a regalar la opción. Yo la vez pasada le decía a una persona, yo hubiese querido tener un local de iglesia aquí cerquita del hospital de escuela, como el edificio que tenemos allá en Ciudad Mateo, para albergar, y poner un albergue
de día, ¿verdad? De noche, y que todas las personas lleguen a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y que salgan a las 7 de la mañana con un desayuno, si Dios lo permitiese, ¿verdad? Y que cada día, y solo que aquellos casos graves podrían quedar como establecidos por una semana en el lugar, pero de lo contrario, todos los días tienen que salir y entrar y marcar un reglamento, porque de repente cerca podrían haber lugares que están sin utilidad. Pastor, hay iglesias en nuestras comunidades que de lunes a viernes pasan cerradas. Hablo de los edificios, pasan cerrados, y en ese edificio solo se reúnen el domingo y el jueves, y el resto de la semana el edificio pasa cerrado, sin ninguna proyección. Hablo de congregaciones. Ahora, hablo a título personal, a título de nosotros individualmente. ¿Cuántas veces, pastor, bueno, nosotros marcamos en este caso nosotros tres, pero ¿a cuántas veces como miembros de una congregación o nuestros miembros miran al vecino que no tiene que comer y no le comparten una libra de frijoles, o hacen una gran sopa de cerdo y no le regalan un poquito al vecino? Por dar un ejemplo, con cosas que de repente se han perdido, y de repente el vecino va y de repente yo llegué con una provisión de una libra de amor, es 5 libras de frijoles, 5 de arroz, 2 libras de manteca y una libra de espaguetis y una salsita, y se la voy a regalar a tal persona que de repente no es miembro de mi congregación, y me dice la señora: pastor, ¿cómo sabía usted que hoy no teníamos que almorzar? ¿Me explico? Claro. Y otras veces puede hacerse, pastor, de una manera espontánea. Háblese que usted anda en el mercado, o usted anda en el bus, o usted está en cualquier supermercado o en algún lugar, y mira a la señora de adelante que está costando monedas o lempiras porque no le alcanza para comprar el pan o las tortillas que va a comprar, y usted está atrás de él, y perfectamente podría decirle: disculpe, ¿cuánto va a llevar de tortillas? No, pues estoy contando para ver si me alcanza y llevo los 5 lempiras. Y usted de un solo le dice: ¿cuántas necesita? No, pues yo quiero llevar 5. Y usted le dice: deme 10 lempiras, y le da los 10 lempiras, y le dice a la señora: tome 10 lempiras de lempiras y guarda estos lempiras, y usted compra lo otro. Y lo que queremos llevar es que si en realidad nosotros decimos ser hijos del Rey y tenemos esa fe de Cristo en nuestro corazón, debemos entender que nuestra fe debe llevarnos a obras, porque si tenemos solo fe, y le decimos al hermano que tiene hambre: Dios le bendiga, al hermano que tiene frío, vamos a orar por voy a orar por usted, al hermano que tiene una enfermedad, tiene un dolor de cabeza, voy a orar por ese dolor de cabeza. Pero como decía aquel, ¿por qué no oras y le das los 10 lempiras para que compre una Panadol también? Porque es fe y acción y amor, pastor. Mire, pastor, tenemos tanta necesidad, y perdón que no hemos dejado hablar casi al pastor. No, pero es que este tema, o sea, le digo, por eso nosotros acá, como los especialistas fuertes acá de los jueves, ¿verdad? Mire, pastor, hay tanta necesidad en el país que Dios nos ha dado la oportunidad de tener una clínica comunitaria en la iglesia. Ajá. Tenemos una clínica Los sábados. Sí, los sábados. Cobramos 100 lempiras nada más, pero regalamos el medicamento. Y qué increíble que hay gente que viene desde allá cerca de Morolica, antes de llegar a Morolica, Ajá. a la iglesia una vez al mes, a la consulta. No se congregan con nosotros, Ajá. pero llegan una vez al mes a la consulta para llevar su medicamento para la presión, su medicamento para la diabetes, para el azúcar, su medicamento o sus analgésicos. Y tenemos otra gente de San Lucas del Paraíso, tenemos otra gente que llega de Catacamas, otra gente que llega de Trojes, desde allá hasta aquí a Tegucigalpa, por una consulta, pastor, y todos los meses llega. Y su clínica no es que sea como X clínicas que están bien equipadas. No. Su clínica es una clínica sabatina. El Sí. doctor es un doctor voluntario que simbólicamente colabora, por dar un ejemplo. Pero vea usted la proyección que nosotros enmarcamos. A eso queremos llevarle como congregación. Pastor, quiero, antes de que me termine la idea, fíjese que el hermano, hay una congregación nueva que estamos iniciando allá en San Francisco Soroguara, y no tenemos sillas. Y el hermano Elvin acaba de cambiar sillas. Lléveselas, hombre. Y entonces, pero el pastor Elvin me dice: no, es que las voy a guardar porque... Y de repente él tiene nuevas sillas ahorita, y esas sillas que él ya no le sirven a él, allá... Esos valen oro. ¿Verdad? Sí. Le estoy tratando de decir a nivel de congregaciones, ¿va? Claro. Y alguien me dijo el otro día: pastor, ¿pero por qué eso? Y le dije: mire, necesitamos tener una visión de reino. Una visión de reino, pastor. Y luego llevarlo al plano individual, personal, como individuos, como personas, en nuestra nación Honduras. Continúe, pastor. Es que la mejor forma de hacer Biblia es yendo a las calles. ¿Dónde desarrolló su ministerio Jesús?
Fue más en las calles, en las sinagogas estuvo poco. En las sinagogas más bien era criticado. Él estuvo en las calles, allá sanando a los enfermos, allá dando alimento, dando el consejo, restaurando como a la samaritana, que la restauró y después se volvió predicadora ahí en Samaria. Entonces, ¿dónde debe de estar la iglesia? ¿Encerrada en 4 paredes o en las calles? Es en las calles, perdónenme, y se lo voy a decir así, aunque se enojen algunos colegas pastores conmigo, pero la iglesia no es un banco para almacenar dinero. No nacimos para eso, nacimos para demostrar el amor de Cristo, y no puedo demostrar el amor de Cristo sin hechos. Ahora, no quiero ser ofensivo, Pastor Elvin, no quiero ser ofensivo, pero imagínese de que la iglesia es tal, vamos, no queremos ser ofensivos, X iglesia. X acaba de invertir 250,000 lempiras en el escenario, con luces LED, pero en su misma comunidad, en este lugar, hay tanta gente necesitada, pero ellos prefirieron poner un escenario de 250,000. Yo le decía el otro día a un pastor del reparto, yo le dije, y yo le decía, disculpame, le digo yo, no es porque no tengamos banda o no queramos comprar instrumentos, le digo, pero yo no invertiría, así le dije, yo no invertiría, le dije, 150,000 lempiras, le digo yo, en un equipo de sonido, le digo yo, en base a la necesidad que tengo. Imagínate que yo tengo un equipo de sonido acá de 150,000 en este cuartito que tengo acá de 5 por 10. Por 10. Y un sonido de 150,000, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo aquí no necesito sonido, si aquí a las 30 personas que le voy a hablar no necesito micrófono, ¿me explico? Y más nosotros que tenemos el micrófono incorporado. Pero Pastor Elvin, lo que les quiero llevar es que muchas veces de repente la iglesia necesita entender. Hable, Pastor Elvin. Sí, entiendo su punto y estoy muy de acuerdo con usted, porque a veces ese espíritu que se ha entronado en las iglesias de querer ser igual que el otro, aunque no tengamos esa necesidad. Y eso está pasando fuertemente en la iglesia porque nos queremos parecer a otros, y eso nos está llevando a desconocer las necesidades que hay. Vaya, por ejemplo, como decía el pastor, de repente en mi iglesia yo lo que ocupo es un sonido de unos 20,000, 30,000 lempiras, pero como yo quiero parecerme a fulano o a X iglesia o querer apantallar y nos estamos enfocando más en gastos innecesarios, bien dice la palabra que a veces gastamos el dinero en lo que no es pan y nos enjaranamos hasta en un escenario de 400,000 lempiras y quizás no lo necesitamos y hemos dejado al lado la necesidad de la gente que está. Y cuando viene gente o personas a pedir ayuda o las tenemos de frente, no tenemos. Pastor, es que hay algo bien práctico, pastor. Dígame, ¿cuántos templos construyó Jesús? Más bien fuimos a derribar aquel. No, es que esto es práctico. Ajá. Y no es que vamos a hacer templos, porque usted ha construido aulas en iglesias para niños. Y hacemos capillas. Y se hacen iglesias donde no hay iglesia. Está bien. Pero la vida del cristiano, de nosotros los pastores, no se encierra en tener templos lujosos. Si lo podemos hacer está bien, pero hay iglesias, pastor, y perdónenme la expresión. Sí, hay congregaciones, pastor, hay congregaciones que en su vida nunca han hecho una obra social. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Y eso debería de sacudir a ese pastor, porque la esencia de Cristo y del amor de Cristo es estar con los necesitados, es estar con los que tienen necesidad. Yo bendigo a aquellos que van al chiverito y que van a bañar los bolitos, que les van a poner ropa, que les cortan el pelo. ¿Qué importa que al siguiente día anden otra vez? Pero ese día fue diferente para ellos. Usted dejó algo ahí en el Claro. Mire. Ir donde aquellos que necesitan amor, o sea, yo no le puedo decir, fíjate que Cristo le ama, no, tengo que ir y abrazarlo, ir donde están las prostitutas, ir donde están los mareros, aunque a algunos no les gusta. Mire, una vez me encontré un misionero, pastor, y me molestó, yo no era pastor, pero yo hacía labor evangelística, íbamos a ir a las cárceles a predicar. Y él me dice, fíjate que yo soy un misionero chileno o argentino, no recuerdo.
y vamos a tener una actividad y vengo aquí a apoyar el ministerio, estoy yendo a X iglesia, no voy a mencionar el nombre. Y mira que soy apasionado de Cristo, y yo lo escuchaba mientras lo llevaba en la carrera en el taxi. Entonces yo le dije, pues yo no soy pastor, le dije yo, pero estamos yendo a las cárceles a predicar y tenemos un evento tal fecha. Me gustaría que nos acompañaran. Uy, a las cárceles yo no voy. O sea, no tiene coherencia lo que me estaba diciendo. Si tengo pasión por el Evangelio de Cristo, voy a ir a las cárceles, voy a ir a los prostíbulos, voy a ir donde están los mareros, voy a ir donde están los que están en la calle, los indigentes, y allí voy a demostrar el amor de Cristo. Perdóneme, pero es la verdad. Aunque se moleste. Es correcto, así es. Y algo que antes que se me vaya la idea de este punto, cuando en los años 80 la guerra en El Salvador y había muchas situaciones, me recuerdo yo que había ciertas necesidades, y la Iglesia Católica en aquel tiempo, en los años 80 en El Salvador, a nivel nacional, a través de la televisión, tenía un lema que decía: cristiano, la iglesia eres tú. Así decía, cristiano, la iglesia eres tú. ¿Y sabe por qué marcaba ese punto? Porque ellos estaban tratando de recaudar fondos para restaurar la Catedral de San Salvador, que se había dañado por el terremoto del 81, que se había dañado nuevamente por el terremoto del 86, y luego se había dañado por un incendio, y entonces trataban de enmarcarle a la gente que no era tanto el edificio para poder proyectarse como iglesia a las necesidades, sino que cada individuo forma la iglesia en sí. Y aquí donde entraba la otra parte, cuando leía un libro hace unos 5 o 10 años acerca de la iglesia de las calles, y hablaba acerca de la agorafobia de la iglesia. Y cuando leí esta parte de agorafobia, decía: la iglesia que se ha enfrascado en estar en las 4 paredes y no ha salido a hacer la obra evangelística de fe en las calles y en las necesidades del pueblo. Y es ahí donde nosotros queremos tocar, tanto a la iglesia como congregación, y también a los cristianos, o a cada individuo que dice ser cristiano, que enmarque esa necesidad de hacer obras. Y a la hora de hacer obras es bueno pensar, como quien dice, ahorita cuando venían estos fríos, yo venía llegando y le decía a mi esposa: me pregunto cómo estarán la gente que duerme en el puente debajo del hoyo de Merriam, o cómo estarán la gente que duerme debajo de los puentes allá por el Carillas y el Mayol y todo eso. Y uno se pregunta en ciertas cuestiones, y es ahí donde uno marca aquella cuestión de que si alguien tiene ese corazón y tiene, aunque mañana de repente es el mismo suéter que usted lo lleve, lo vaya a vender, pero el punto es que usted entienda que está llamado a compartir el amor de Dios y su fe por medio de sus obras. No podemos mostrar la fe a otras personas y el amor de Dios si no tenemos obra. No podemos decir a aquel hermano que tiene necesidades, que Dios le bendiga, voy a orar por usted, voy a estar orando por usted, le voy a decir a mi pastor que oremos por usted, cuando Dios nos manda a accionar, a demostrar el verdadero amor. Pastores, Elvin. Sí, qué tremendo este tema, pastor, porque fíjense que cuando se nos dio el tema, es un tema que todo el mundo lo conoce. Lo predicamos. Todo el mundo lo predica. Lo predicamos, de hecho, en el libro de Corintios, cuando predicamos sobre la unidad, sobre el amor del cuerpo de Cristo, y nosotros le enseñamos a la iglesia que tenga amor, a que comparta, que nos amemos los unos con los otros. Pero ¿sabe cuál es la situación más tremenda de todo esto? Que cuando estamos fuera de las 4 paredes, ya no existe lo que predicamos. Ya no existe lo que le enseñamos a la iglesia. Nos enseñamos que nos amemos nosotros, pero no le enseñamos también que hay que amar a los que están allá afuera, que hay que amar al que está. Ahorita, para la honra y gloria del Señor, hemos tomado un discipulado por este año, en el cual se llama partir y compartir. ¿Por qué? Porque en este discipulado es un discipulado evangelístico, donde hoy nuestro examen va a ser afuera, en la calle. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, y todo lo hemos dejado adentro, y es necesario que saquemos lo que está adentro. Hoy lo llevamos para afuera, para que podamos entender lo que al final todos queremos, que es la salvación. Porque demostrando la obediencia y la acción, complementamos necesariamente lo que es la verdadera fe, porque ahí demostramos de dónde nace la verdadera fe. La fe no es tanto en lo que yo creo, en lo que yo deseo, sino que la acción y la obediencia
nos llevan a una fe genuina. Y eso es lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Aunque ustedes ya conocen este versículo, usted lo ha predicado, pero Dios quiere que hoy la vivamos y la llevemos afuera para que la presencia del Señor nos lleve más allá, porque así la palabra del Señor dice que así nos lleva a la vida eterna. Claro. Es la vida eterna, claro. Y es a través, como le decía al principio, de un fruto, de una acción, de un verdadero amor, para poder tener una verdadera acción que agrade a Dios. Y no necesita dinero. ¿Sí? No necesita dinero. Hay que movernos por fe, el tiempo se nos acorta. Pastor Wilmer, yo miraba que usted estuvo repartiendo un grupo de niños, me decía Chaday, mochilas de útiles escolares, por la misma necesidad. Lo que quiero dar a entender es que usted ve las casas, usted ve las brigadas, todo eso hay fuerza laboral, eso se llama obra, fuerza laboral. Pero con todo eso, también, pastor, hay fuerza laboral, también hay mano de obra voluntaria, sí. Pero pastor Wilmer, también hay que entender que muchas personas hacemos buenas obras, no agarramos el martillo, no agarramos una tabla, pero damos el dinero para comprar la tabla, para comprar los útiles, haciendo el complemento, para comprar los zapatos, para regalar los uniformes a los niños, para dar esa medicina, eso necesitamos. Otro presta el carro para hacer el viaje. Otro presta el carro, otro presta el bus para cuando vieron el bus ahí, por ejemplo, que lo mostramos, ese bus ese bus sirve para cuando hay personas que no tienen cómo transportar al difunto y llevar la gente y no tienen cómo llevar la gente, el bus hace el recorrido de gratis, la iglesia pone el combustible y el bus, solo se les pide el ornato en el bus, ¿verdad? Y es una manera de proyectarnos, aunque la cantidad de personas que llevamos ahí no son cristianas o no son miembros de nuestra congregación, marcamos una obra transportando a aquellas personas que tienen ciertas necesidades. Entonces, podemos hacer buenas obras, hermano Elvin, hermano Wilmer, no solamente en la acción, sino también en las buenas obras y en el dar. Sí. Y hacemos la oración final porque el tiempo ya lo tenemos corto. Hermano Elvin, solo tenemos 2 minutos para la oración. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha traído y para que usted pueda refrescar y poder activarse. Amén. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu precioso Espíritu Santo, por tu presencia y porque hemos sido instrumento, Padre, hemos sido instrumento para poder hacer eco de tu palabra, poder hacer eco de esta reflexión. Bendecimos al oyente, televidente, Señor, de una manera muy especial. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesús que vienen tiempos mejores para nuestra nación, vienen tiempos mejores para la iglesia, una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia de acción, una iglesia de obediencia, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos que mañana, Padre, viene más bendición. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Saludos y bendiciones. Dios les bendiga y les guarde.